Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase del segundo curso de actualización y revisión en cirugía ortopédica. Continuamos con el módulo de miembro superior y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Dentro de la inestabilidad compleja de codo vamos a dedicar hoy unos minutos al concepto de inestabilidad longitudinal del antebrazo. Yo creo que es importante inicialmente hacer o dar unas pequeñas nociones anatómicas. El antebrazo hay que considerarlo como una unidad funcional con dos elementos óseos, que son el cúbito y el radio, y tres articulaciones: la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal, y luego una tercera articulación que es la membrana interósea. La estabilidad de esta unidad funcional depende de una serie de estabilizadores, unos primarios y otros secundarios. El principal estabilizador primario del antebrazo es la cabeza radial. Y luego hay una serie de estabilizadores secundarios que son fundamentalmente la articulación radiocubital distal y luego la membrana interósea, más concretamente su bandeleta central y su bandeleta oblicua distal. Este tipo de lesiones que conducen a una inestabilidad longitudinal del antebrazo se producen por fuerzas que actúan en el eje longitudinal del antebrazo y conducen a una lesión que se conoce como Essex-Lopresti. La inestabilidad longitudinal del antebrazo se conoce con el nombre de lesión de Essex-Lopresti. Conceptualmente es la combinación de una fractura de cabeza radial, una lesión del complejo del fibrocartílago triangular y una lesión de la membrana interósea. Por tanto, cuando un paciente acude a urgencias y hacemos una evaluación clínica y radiológica, es importante evaluar tanto el codo como el antebrazo como la muñeca. Pese a esto, tan solo en un 25% de los casos se establece el diagnóstico de entrada de la lesión de Essex-Lopresti. Si asociamos alguna prueba de imagen tipo ecografía, resonancia magnética para evaluación de partes blandas, podemos llegar a tasas de hasta el 96% de diagnóstico en fase aguda. ¿Por qué esto es importante? Porque la lesión de Essex-Lopresti a largo plazo produce pues, una limitación funcional importante debido a la impactación cubital dolorosa del cúbito a nivel del carpo por la migración del mismo. Hay un dolor también secundario a la inestabilidad radiocubital distal y luego además se produce un dolor típicamente en la cara lateral del codo por la impactación de la cabeza al radio en el capitellum. Por tanto, es muy importante el diagnóstico de estas lesiones en fase aguda. Estas lesiones, su tratamiento es quirúrgico. Por tanto, la recomendación cuando nosotros quirúrgicamente tratamos una fractura de cabeza radial, no hay que limitarse a tratar la fractura de cabeza al radio, sino que debemos asociar una exploración de la integridad tanto de la membrana interósea como del fibrocartílago triangular. Intraoperatoriamente podemos evaluar la estabilidad de la membrana interósea mediante dos tests. El pull test, que es la tracción longitudinal del radio, y el joystick test, que es la traslación lateral del radio. Si estas pruebas, si son positivas, pues son altamente sugestivas de lesión de la membrana interósea, aunque la validez de estas dos pruebas es muy controvertida. También debemos evaluar, como hemos dicho, la integridad de la articulación radiocubital distal, más concretamente el complejo del fibrocartílago triangular. Si llegamos al diagnóstico de lesión de Essex-Lopresti, el tratamiento debe incluir el tratamiento que corresponda a la fractura de cabeza radial, una fijación interna, una sustitución protésica, jamás una resección de la cabeza radial. Deberemos estabilizar la articulación radiocubital distal con dos agujas de Kirner temporales, como se ha hecho clásicamente, pero hoy en día, con el avance de las técnicas artroscópicas, incluso es válido realizar una reparación en agudo del complejo del fibrocartílago triangular. Más discutida es la reparación en agudo de la membrana interósea, más concretamente de su membrana, su bandeleta central. Este es un tema más controvertido. Las lesiones crónicas
da más resultado en lo que se refiere a su tratamiento quirúrgico. El objetivo del tratamiento es restaurar la longitud relativa del radio y el cúbito y, por otro lado, restaurar la estabilidad de las partes blandas, tanto de la articulación radiocubital distal como de la membrana interósea. Para restaurar la longitud relativa de ambos huesos, lo que se recurre normalmente es una osteotomía de acortamiento cubital, y es necesario asociar una reconstrucción de la membrana interósea, más concretamente de su banda oblicua distal, que eso se suele hacer con un halo injerto tendinoso. En cualquier caso, los resultados de este tratamiento en fase crónica no son buenos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que sigáis disfrutando del curso. Un saludo.